Escudriñando su palabra a los 9 días del mes 10 del año 2021 del calendario gentil, nuevamente se conecta con ustedes para dar continuidad a nuestro estudio llamado Evidencias contra el falso apóstol Pablo de Tarso. Para ello entraremos a la quinta parte de este muy importante estudio, el quinto estudio, para que el creyente pueda también llegar a ser obediente y conocer que el evangelio de Pablo de Tarso está en contra de la palabra del Todopoderoso Creador, de su Hijo Yeshua, y sí, como usted lo va a oír, está en contra del mismo Pablo de Tarso. Vamos a ver la serie de inconsistencias y contradicciones que conlleva a la palabra del Todopoderoso Creador, el mensaje, el evangelio de Pablo de Tarso, como él mismo decía que era su evangelio. Entremos en materia y vamos al número 7, que se llama Pablo contradice al Mesías Yehoshua, a nuestro rabí. Vamos a dar lectura a la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 14, en donde Pablo de Tarso declara: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y usted lo puede corroborar en la carta a los Romanos, capítulo 13, versos 8 al 9, en el que dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque de esta manera no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume a: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, para poder estar en condición de entender este importante estudio, los invitamos que ahí donde está usted, antes de que usted escuche estas palabras, entre en oración y ruego al Todopoderoso Creador, al bendito que eligió por pueblo a la descendencia de su siervo Abraham, a Isaac y Jacob, Israel. Ruegue para que el Todopoderoso Creador, que ya bendito sea su nombre, si es su voluntad, a través de su bendito Espíritu, su Ruach HaKodesh, mediante el único Maestro, Rabí que tenemos, nuestro buen pastor Mashiach Yehoshua de Nazaret, abra su entendimiento y usted esté en condiciones de que sus ojos y sus oídos espirituales puedan advertir el engaño sutil de este falso apóstol Pablo de Tarso, y pueda usted empezar a obedecer y no solo creer en el que lo forma usted, sino demostrar su amor a través de las obras, del cumplimiento de esa ley bendita, y que hasta hoy, en palabras de Yeshua, Mateo 5:17, no se ha abolido ni aún una coma de esa ley, hasta que el cielo y la tierra dejen de existir. Por ello, el propósito de estos siervos de este canal es aportarle a usted las evidencias del falso evangelio, del falso apóstol Pablo de Tarso, que a lo largo de estos casi 3 años hemos venido hablándole. En octubre cumplimos 3 años transmitiendo en YouTube el ministerio que el Todopoderoso Creador nos ha permitido realizar para servirle a Él, para que la pluma mentirosa del escriba pueda ser cuestionada y eliminada a través de la verdad del Todopoderoso Creador. Es así como queremos poner en estos videos. Este es ya la quinta parte de este estudio y entramos ya en materia. Ahora sí, una vez que usted rogó en oración, usted podrá entender este engaño. Perfecto. Vimos que de la lectura de Gálatas 5:14, Pablo está dirigiéndose a esta agrupación de creyentes, diciéndoles: mira, no te enfrasques, no te enfoques
en conocer la ley, la Torá del Todopoderoso Creador, porque mira, así de sencillo, o sea, no te mortifiques, mira, solamente en que ames a tu prójimo como a ti mismo, con eso cumples toda la ley. ¿Y qué les dijo a los romanos? Bueno, pues lo mismo. Dijo, mira, el que ama a su prójimo está cumpliendo toda la ley, porque si lo amas, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Mira, cualquier otro mandamiento lo cumples por amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso se lo ha seguido diciendo a los testigos de Jehová, a los cristianos evangélicos, a los católicos, a los mormones, a todos los que tienen el evangelio de Pablo de Tarso. Pero les pregunto, antes de que veamos qué dice la bendita palabra acerca de esto, les pregunto, ¿será así? ¿Será que con eso se resume todo? ¿Qué pasa con aquellos que no creen en el Todopoderoso Creador, que son ateos, o peor aún, que son siervos del diablo? ¿Qué pasa con ellos? Usted se ha enterado de muchos famosos que, por decir así, de alguna cantante muy conocida que es sacerdotisa del maligno, y sin embargo tiene una asociación civil en la que apoya a los niños con cáncer. Usted pudiera decir, usted como que dice que es creyente y que ama al Todopoderoso Creador y al Hijo de él, a Yeshua, usted pudiera decir, qué buena mujer es Shakira. Usted pudiera tenerla como un ejemplo de bondad, solo porque hay una asociación de ella que ayuda a los niños con cáncer. ¿Usted cree que ella se va a salvar en el día del juicio porque dio medicamentos a los niños con cáncer? ¿Usted qué cree que está pasando en la humanidad cuando la gente llega y dice, pero ¿por qué tengo esta enfermedad terminal? ¿Por qué tengo mi vida destruida? Si no mato, no robo. Creyéndonos muy buenos, porque Yeshua dijo, no solo privando de la vida a alguien cometes el pecado de homicidio, sino por solo maldecir a tu hermano, por sentir odio contra él. Así que sí matamos. Y robar es tan subjetivo que el tomar algo que no es de usted, como por ejemplo, el irse antes de tiempo de su trabajo, eso es robar. Pero usted cree que usted es muy bueno y usted alega inocencia delante del Todopoderoso Creador y demanda bendiciones sobre pretexto que usted es muy bueno, que usted no mata, que usted no hurta, como dijo Pablo, que usted no adultera, que usted no da falso testimonio. ¿No se ha puesto usted a pensar que la maldición en la humanidad es por el motivo de que no hemos cumplido con el mandamiento más grande que la humanidad debemos de tener? ¿Cuál será? Bueno, vamos a las escrituras, que sean ellas las que contesten por nosotros. Miren lo que dice Rabí Yeshua de Nazaret, al cual Pablo parece ignorar, a pesar de que él alegó siempre que aunque cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, aunque él se dedicaba a perseguirlo tanto a él como a los que creían en él, y los mataba y los atormentaba a los primeros creyentes, después dijo que en ese camino a Damasco, a él se le apareció Yeshua en el camino. Cuando Yeshua dijo que no le volveríamos a ver hasta la fecha en que su padre lo enviara, fecha que ni siquiera él sabía, y que no creyéramos de nadie que nos dijera, mira, aquí está el Cristo, o allá está. ¿Recuerda usted que de eso fuimos advertidos por el mismo Mesías, diciéndonos, si alguien les dice que ahí estoy, que estoy en el desierto, aquí o allá, no lo crean, porque cuando yo regrese, todo ojo me verá? ¿Lo recuerda? Bueno, pues este falso apóstol dice que él fue instruido directamente por el Espíritu del Todopoderoso Creador. Si él realmente hubiera sido instruido directamente por el Altísimo o por su hijo Yeshua, conocería lo que Yeshua contestó a aquel maestro de la ley, aquel intérprete, y está registrado en el libro de Mateo,
capítulo 22, versos 37 al 40. Lo leemos. Y dice así: uno de ellos le preguntó para tentarle y le dijo: Maestro, Rabí, Yehoshua, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Yeshua contestó: amarás a tu todopoderoso Creador con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo semejante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, Yeshua ciertamente dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero Pablo de Tarso, con ese sutil engaño, hace suya las palabras de Yeshua a medias. Y dice: sí, acuérdense que Yeshua el maestro dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero este sutil engañador, como la serpiente, que el Altísimo la reprenda, la ata y la aleje, nosotros en el nombre de Yeshua se lo rogamos, con esa sutileza le dice: no, sí es cierto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero omite el más importante: ama por encima de todo, con todas tus fuerzas, a tu todopoderoso Creador. Omitió decir: ama por encima de la creación a tu Creador. Y el amar se traduce en obras, en obediencia. Pero como este sutil engañador lo omite, el promedio del creyente cómodo, que no lee las escrituras, mucho menos las escudriña, que no ruega en oración el poder conocer para obedecer al Altísimo, sino que sus peticiones de diario son egoístas, son solo dame, a mí y a mi familia, para mis gustos. Y como no busca el reino y la justicia del Altísimo primero que nada, pues pide nada más lo que es para esta vida, para lo que es para la carne. Entonces no ha entendido el engaño de Pablo de Tarso. No ha entendido que Yeshua, cuando vino, él, además del propósito específico al que vino a rescatarnos de la maldición. Permítanme un momento, se desconectó mi diadema. Ok, ya mejor. Yeshua, bendito sea para siempre, y le agradecemos, vino a ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía por haber desobedecido a los mandamientos del Altísimo Creador, ¿sí? Por la idolatría. Y ese es un tema tan vasto que ya lo hemos hablado en los estudios precedentes a este. Ya no vamos a entretenernos más por respeto a los que llevan la serie de este estudio. Entonces, Yeshua también sanó a los enfermos, como estaba profetizado en Isaías. Al cojo lo sanó, al ciego. Pero también él vino a enseñarnos la justa proporción de la ley, de la palabra de la Torá de su amado Padre. Tan es así que él vino a corregir y dijo: ¿tú crees que solo por el hecho de privar de la vida a alguien, por matarlo, estás pecando y cometes el pecado de homicidio? ¿O no? Estás errando, porque el simple hecho de odiar a tu prójimo, estás pecando. Y algunos así análogos vino a explicárnoslo de manera que, muy lejos de venirnos a quitar la ley del Altísimo, se vino a hacer un poquito más complicada, ¿no? Porque estábamos cerrando por culpa de los falsos maestros de la ley que quitaron y añadieron a la bendita ley Torá del Altísimo Creador. Y por eso el sacerdocio está suspendido en el pueblo de Israel. Bueno, de tal manera que Yeshua no vino a predicarnos la Biblia, versión Reina Valera. Él vino a leer las escrituras que están descritas en el Tanaj, conocido por el mundo occidental como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. De modo tal
que él cita a lo que está escrito en Deuteronomio 6, y es el Shema Israel. Escucha, Israel, Ella Eloheinu, Ella nuestro Todopoderoso, Ella Ehad, Ella uno es. Y solo a Él amarás con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces por eso fue que le contestó así aquel que iba a tentarle, y Yeshua lo dice en una forma muy completa. Él, que sí vino en nombre de su Padre, dijo lo correcto. Dijo, y también, pues, ama a tu prójimo como a ti mismo, para que con esto puedas tener complementada toda la ley de mi Padre. Pero Pablo de Tarso astutamente omite: amarás a tu Todopoderoso por encima de todo, como el primer y más grande mandamiento. Entonces aquellos muy cómodos, que no tienen conexión verdadera con el Altísimo y con su Hijo Yeshua, dicen lo que les decía ahorita: bueno, pues yo con no robar, con no adulterar, con no matar, pues ya soy muy bueno, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los mandamientos que no se refieren nada más a amar a tu prójimo? ¿Qué pasa? ¿Qué hay con ellos? Porque yo sé que muchos de ustedes ya están en raíces hebreas y conocen que lo global es la ley, ¿no? Es el globo que encierra estatutos, ordenanzas, mandamientos. Para quienes no entiendan estos conceptos, les sugerimos la serie que está en este canal, que se llama Iniciamos a estudiar Torah. En esta estamos desde la parte 1, 2 y 3, llevándolos de la mano, dándoles ejemplos muy didácticos para que puedan entender a cabalidad qué es un estatuto, qué es una ordenanza, qué es un mandamiento, qué es un mandato, qué es una regulación. Porque para quien no conoce de la materia legislativa de leyes, va a creer que está hablando como redundando, como si fuera un sinónimo de lo mismo, como si estuviera remarcando y dándole énfasis a algo que es lo mismo, y no es así. El gran universo, el gran globo es la ley, pero dentro de la ley, digamos, el mandamiento es no matarás, pero hay mandatos que regulan ese mandamiento, como por ejemplo, si por accidente, sin dolo, matas a alguien, tienes que ir a la ciudad refugio que les ordeno que la hagan para esos casos, para evitar la venganza del sobreviviente de aquel que mataron. Ese es un mandamiento. Una regulación o un estatuto se refiere a aquellas fiestas, aquellas convocatorias que el Altísimo bendito sea para siempre nos ordena, que están prescritos en Levítico 23, y nos dice los cómo, los cuándos, los dónde. Ahí está el estatuto. De modo tal que entonces, ¿qué ocurre con los mandamientos que el Padre nos da, que no están íntimamente relacionados con la interacción con el ser humano? Por ejemplo, para ti que no estás en raíces hebreas, que apenas estás saliendo del engaño y el letargo del cristianismo, que ya quieres dar un paso más, que ya entendiste que el amor ya está bien cimentado, la gratitud, ahora sigue el paso de ser un conocedor de tu todopoderoso Creador, para que procedas a la obediencia bien entendida y no caigas en aquellos que el Padre dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, como está en Oseas 4:6. Entonces, para los que están apenas saliendo del cristianismo, les platicamos de una figura que es un mandamiento del Altísimo, que se llama la redención del Hijo primogénito. Es un mandamiento que consiste en que se redima al primer varón que tenga el matrimonio. ¿De qué se trata? Bueno, no es el tema, pero los invitamos a los videos que ahí están ya en nuestro canal y te explican eso. ¿Qué pasa con el mandamiento de que debes de circuncidar a tu hijo al 8º día de nacido? Eso también es un mandamiento del Altísimo, que no implica necesariamente una acción de bondad hacia tu prójimo.
¿Qué pasa con el mandamiento de guardar Shabbat y las fiestas del Altísimo Creador, sus convocaciones que están en Levítico 23? Guardar el día de reposo dedicado para conocerle y agradecerle a Él, que es el viernes al atardecer hasta el día siguiente, sábado, al meterse el sol. ¿Qué pasa con el mandamiento de no comer inmundicia como está prescrito en el libro de Levítico capítulo 11? Entonces, si tú vas a obedecer, como lo has hecho lamentablemente muchos años, al Evangelio de Pablo de Tarso, entonces tú dirás, bueno, pero ¿para qué voy a guardar el día de reposo si Pablo dice nomás con que no le robe al de enseguida, para que no lo mate, para que le diga que lo quiero mucho y le mande abracitos y le diga Dios te bendiga, adiós hermano? Entonces, si tú obedeces ese Evangelio, tú no estás cumpliendo la palabra que dices amar de tu todopoderoso Creador, porque no estás obedeciendo estos mandamientos, que solo por citarte algunos, hay muchos más. Por ejemplo, también el que cuando una mujer estamos en nuestros días de menstruación, hay una figura que se llama nidá, que es que el varón no puede tocar a su mujer porque se contamina. Son temas muy importantes que estoy segura desconoces como cristiano, y te invito a que los veas en nuestro canal. Ahí está, se llama Flujos genitales del hombre y la mujer. Ahí tú lo puedes ver, son mandamientos. Entonces tú no los vas a cumplir, porque Pablo de Tarso te está diciendo que solo con amor, amar a tu prójimo, cumples toda la ley. ¿Te fijas qué pronto, con qué poquitas, en qué poquito tiempo podemos derribar los argumentos? Porque no son argumentos, son mientos, son mentiras de ese falso apóstol, y que de verdad yo no entiendo cómo los que ya son tan estudiosos, que tienen años de estar en raíces hebreas, y sí lo voy a decir porque lo tengo a la punta de la lengua, como la señora Liliana Hunter, a quien yo admiro por su dedicación, su constancia, su amor por el todopoderoso Creador, pero tristemente defiende a Pablo de Tarso como si ya se hubiera convertido en un ídolo para ella. Tristemente lo digo porque con mucho respeto y mucho amor a la señora, porque yo amo quien ama a mi todopoderoso Creador, pero la palabra del Altísimo dice que debes de matar al falso profeta. Yeshua nos ordenó probar los espíritus, y solo no es hacer a un lado al que está incitándote a rebelarte contra tu todopoderoso Creador, como está en Deuteronomio 18, sino que tienes que matar al ídolo, porque tan culpable es el ídolo, el que se deja idolatrar, como el que está cometiendo la acción de poner por encima del todopoderoso Creador, el Hijo Yeshua, a una persona. ¿Y cómo no va a ser esto? Lo hablábamos ayer mi esposo y yo. Si al cristiano se le ha dado comer solo el Nuevo Testamento, se le ha inculcado en su mente que el Antiguo Testamento ya no es, que solo es el Nuevo Testamento, y cuando el pobre creyente va al Nuevo Testamento, ¿qué hace? Dice, me voy al Nuevo Testamento, y se encuentra que de los 27 libros de la Biblia protestante, 13 son de la autoría de Pablo de Tarso. Entonces, ¿de qué está alimentado el creyente promedio? De Pablo de Tarso. Así de sencillo. Y si Pablo de Tarso les ha enseñado toda esta rebelión contra el Altísimo, entonces cómodamente ustedes dicen, si me voy a hacer maldito por obedecer la ley, no, pues no la obedezco. Si ya se clavó todo en la cruz y yo nomás tengo que pronunciar con mi boca que creo en el Altísimo y en su Hijo, que vino, que resucitó, que está a su diestra, y yo y mi casa seremos salvos, y que nadie me juzgue por comida ni de día de fiesta, y todas las mentiras que les enseñó Pablo de Tarso, pues entonces tenemos una creación totalmente maldita. Deuteronomio 28 dijo el Padre muy claro: ¿me obedeces? Habrá bendición. ¿No me obedeces? Maldición. Y si la tierra estamos viendo cómo está atravesando por un proceso de destrucción, está viéndolo usted, inundaciones,
volcanes en erupción, terremotos, viene una hambruna como en muchísimos años no se veía. Tengo años diciéndoselos, tengo 3 años diciéndoselos. Toda esta descomposición social, todo lo que va a venir, no es sino el reflejo de maldición. O lea usted Deuteronomio 28 y usted mismo se dará cuenta. En el capítulo donde dice, ¿me obedeces? Bendiciones. ¿No me obedeces? Maldiciones. Entonces, si estamos tan malditos como creación, ¿a qué cree usted que obedezca? Solo hay una respuesta: a que no lo estamos obedeciendo. ¿Por qué? Porque usted está creyendo en el evangelio de Pablo de Tarso. Usted tiene lo voy a decir y me duele mucho, pero usted tiene por Dios a Pablo de Tarso, desgraciadamente. Así de triste. Y el día del juicio es muy probable que usted le digan, mira, la nueva ciudad de Pablo está allá al otro lado, vete con él porque tú lo obedeciste a él. Pero ¿qué crees? Allá no hay bendición, allá no hay naturaleza preciosa, allá no hay comida, allá hay lo que llamó Yeshua el crujir de dientes y el llorar. Reflexiónelo a tiempo. Bueno, yo creo que muy extenso, nos llevamos más de 20 minutos en explicar esta contradicción tan fatal que Pablo hizo en contra de aquel que usted le llama Señor, Yeshua, pero no lo obedece. Vamos a seguir viendo otras contradicciones antes de pasar a un tema muy importante, que es la circuncisión, y por lo extensa que es, lo vamos a tener que dividir en otra parte. Pablo también dice en Romanos 14:9, dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero Rabí Yehoshua dice en Lucas 20:39, porque el Todopoderoso no es todopoderoso de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Se fija cómo hay contradicciones, pero que si usted no se da la tarea de escudriñar, sino que eventualmente lee y luego le da sueño y se queda dormido, y luego dice que ya no hay día del Señor, que Yeshua hace el reposo, pero que usted va los domingos a la iglesia porque si no se congrega, pues Pablo lo va a ver muy mal, y luego que usted se reúne porque es el día en que según usted Yeshua resucitó, y lo hace en domingo, en el día en que es abominable reunirse para ese propósito, porque el día del Padre, del Todopoderoso Creador, Él ordenó, Él dijo, mi Shabbat es de viernes al atardecer a sábado al atardecer. Y si bien todos los días son para la honra y gloria para Él, bueno, Él señaló un día en especial para convivir con los suyos y será un sello entre Él y su pueblo. Entonces, escasamente usted conoce de la palabra del Altísimo, que dice que la ama. Porque también cuando usted se va a congregar en esos lugares mal llamados iglesias, donde el pastor le importa mucho el diezmo como figura del judaísmo, pero nada más el diezmo. Entonces usted escucha sermones de 15 minutos que le leen la palabra del Altísimo y más de 1 hora donde le cuentan chistes, anécdotas personales y donde lo entretienen. Tristemente, así es con la mayoría de los pastores, de los curas, de toda esa gente que está enseñando malamente a no obedecer la ley del Altísimo. Entonces, si usted no conoce la palabra, no escudriña, sino que encomienda su alma, confía todo en otro ser, en otra criatura, pues escrito está, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero déjeme decirle que su salvación la dio el Padre por medio de Yeshua, pero el mantenerla, que es hasta el final de sus días, que usted puede perderla, puede conservarla, pero esa responsabilidad es solamente a cargo de usted. Cuando usted vaya a juicio, usted no podrá alegar inocencia,
porque otra persona se lo enseñó, porque el Padre le va a decir, yo te di talentos, yo te di vida, te di vista, te di oídos, te di alguna manera económica para que por lo menos compraras una Biblia, te di la manera de que indagaras acerca de mí, te di la confianza de que te aproximaras a mí por medio de mi hijo al que puse como buen pastor, pero me saturabas con peticiones materiales antes que pedirme, conocerme y obedecerme. Reflexiónelo. Sigamos viendo. Pablo dice en el libro en la carta que él hizo dirigida a los Efesios, capítulo 2, verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí un mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bueno, pues por eso Roma puso por ahí que dijo que Pedro, en la segunda carta, supuestamente de la autoridad de Pedro, había dicho que su amado hermano Pablo, a quien era difícil de entender, porque los indoctos e inconstantes torcían lo que él había dicho para su ruina. Bueno, primero déjenme aclararles que son muchos ya los estudiosos que han notado inconsistencias en el estilo de escribir de Pedro, por lo cual ya se duda que sea de la autoría de Pedro esa carta. Porque para empezar, ningún muy amado Pablo, si se mantenían peleando, si era un mensaje totalmente opuesto, si los apóstoles verdaderos nunca aceptaron a Pablo. Es más, el mismo Pablo se queja de que todas las iglesias que él construyó lo abandonaron al final de cuentas. Lo abandonó los que andaban con el que ya no me recuerdo su nombre, recuérdenmelo. Bernabé, gracias. Bernabé. Entonces, ¿cuál amado hermano Pablo? ¿Y cuál que sus escritos que son difíciles de entender, pero que son la verdad? Si el mismo Santiago le está diciendo hombre vano cuando le está refutando, ¿no recuerdan que dice? Y tú, hombre vano, ¿qué dices? Que la fe es lo que justifica al hombre, que no hacen falta las obras, que el Altísimo tuvo por justo a Abraham por cuando anduvo en la fe, y que le dijo, ¿y no acaso Abraham por cuanto creyó dejó su tierra y su parentela para ir en pos de la tierra prometida? Es decir, creyó y seguidamente actuó, tuvo obras. Y también cita a la mujer que estaba en Jericó, creyó que el Todopoderoso de Israel era el único y ayudó a los israelitas, así que creyó y actuó. Entonces tu fe sin obras está muerta, así lo dice Santiago, y esa es una verdad que no podemos negar. Entonces Pablo de Tarso, en sus mensajes muy rebuscados, que como ya lo dijimos en otro estudio, usted sabe, si quiere creer, que Pablo de Tarso es una figura creada por Roma para confundir el mensaje, cambiar el verdadero mensaje que se dio a los primeros creyentes que creyeron en Mesías, Yeshua, cuando estuvo en la tierra de Israel. Usted sabe, si cree, que nomás a Pablo le agarró coraje Roma y le cambió sus escritos, usted sabrá en qué pensar. Solo si le digo, tenga cuidado, mucho cuidado
con poner por encima de la palabra del Altísimo y de su enviado Yeshua a los escritos de este ente llamado Pablo de Tarso. Usted sabrá si quiere entrar en la profundidad de investigar si fue un falso profeta o no. Solo le digo, usted no necesita ni de Pablo, ni de mí, ni de su pastor para poder conservar la salvación que el Padre le dio mediante Yeshua. Usted necesita nada más a Yeshua y al Padre de Yeshua, al Todopoderoso Creador. Entonces usted investigue cuál es la voluntad del Altísimo, y todo aquel se diga apóstol, pastor, amigo, hijo, ángel, y le enseña a usted rebelión contra su todopoderoso Creador y de su Hijo, su enviado Yeshua, apártelo, aléjese de él. Entonces, esto de hacer mensajes tan complicados es para que la mente del creyente dijera, no, pues me quedo con lo más sencillo. Aquí dice que no cumpla mandamientos, pues no cumplo mandamientos. Que ya la ley no es, pues ya no veo la ley. ¿Qué dijo Yeshua, nuestro rabí, acerca de esa declaración que acabamos de leer de Pablo? Dice, no pienses que he venido a abolir la ley, Mateo 5:17, o a los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y como decíamos en los primeros estudios de este tema, qué curioso, ¿no? Que Pablo de Tarso, llamándose originariamente Shaulo, que significa llamado, se cambió su nombre a un nombre romano, Paulus, Pablo, que significa pequeño. Entonces, este que enseña a no obedecer los mandamientos, a quebrantarlos, se llama Pablo. ¿Serán pistas que el Altísimo mediante Yeshua nos dejó para que, escudriñando, conociéramos la verdad? Memorice Mateo 5:17, porque aquí es donde el mismo Yeshua dice, no he venido a abolir la ley. Pablo en Efesios 4:26 dice, airaos, o sea, enójese, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. ¿Pero qué dijo Rabí Yeshua? En Mateo 5:22 está registrado, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que podremos creerle a este mentiroso de Pablo, que fue enseñado por Yeshua para capacitarlo para que fuera a donde los gentiles. Cuando Yeshua lo que dijo, sea dicho de paso, a sus verdaderos apóstoles es, por camino de gentiles no vayan. Hay traducciones que dicen, antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la gente con esto entiende, bueno, mira, ve primero a Jerusalén, a Judea, alrededor, y luego después te vas a los gentiles, a las naciones extranjeras. Pero hay otras versiones que correctamente dicen, mejor vete a nada más lo que es Israel, no te vayas a tierra de gentiles. Ahora, la gente que ya es mayor me dará la razón que antes se estilaba mucho decir, no seas mal hijo, antes sé ayudador con tus papás, cuídalos. El antes era como un sinónimo de decir, mejor sé ayudador con tus papás, sé obediente. Entonces, antes bien o antes se utilizaba para decir, mejor en vez de hacer esto, haz esto. Pero nosotros en nuestra modernidad del lenguaje hemos entendido como que antes, o sea, primero ve y luego vas
a donde los gentiles. Pero es bien fácil, mira, tú del contexto de las escrituras podrás saber qué es lo que quiso decir realmente. Si tú te vas a lo que se registra en la visita que hace Rabí Yehoshua con la mujer sirofenicia, cuando ésta tiene ahí a su hija endemoniada, le dice: Señor, Señor, ten piedad de mí, de mi hija, y por piedad sánala, haz un milagro de sanación. Le llamó Señor, le llamó Rabí, le llamó maestro, cuando muchos que eran de la misma tierra de Jerusalén y de Judá no creían en Yeshua como el Mesías. Y ella sí creyó, aunque era una mujer que estaba entre Fenicia y Sidón. Y le llama así de esta manera, creyendo absolutamente que Yeshua era el enviado del Padre para restauración. ¿Y qué le contesta Yeshua? No, mujer, no está bien que el alimento de los hijos se les dé a los perros. Así se le llama a los extranjeros, a los que no son de la nación de Israel. Perros, paganos. ¿Y sabe qué significa? Lo que usted con tanto arraigo se dice que es. A los gentiles, así se les llama. Entonces Yeshua le dice así: no, mujer, es que no te puedo dar un milagro porque eso no es para ustedes los perros, los gentiles, los extranjeros, sino para Israel. Pero ella, con mucha fe y mucha humildad, le insiste y le ruega: sí, está bien, somos perros, pero hasta los perrillos esperan debajo de la mesa de sus amos para recibir por lo menos unas migajitas de pan, ¿no? Entonces Yeshua, Rabí, le conmueve esa actitud de humildad y de fe de esta mujer y activa su misericordia y le dice: grande es tu fe, mujer. Por tanto, entonces hágase conforme a tu fe y sana a la hija. Pero se imagina usted que luego de ser sanada vuelven a pecar y vuelven a hacer cuanta maldad. Se imagina, entonces pasa lo que Yeshua nos enseñó, que cuando los demonios desocupan el cuerpo de una persona, el espíritu, el alma, y luego la persona vuelve a hacer el mal, el maligno va, ese espíritu va con 7 más, va por 7 más, e invade con mayor fuerza ese lugar. Entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos una vez que hemos tenido la misericordia del Padre, de cuidarnos mucho, de no reincidir en el pecado, porque si no, será más fuerte el ataque, ¿sí? Porque ya nos redimió una vez Yeshua, ya nos limpió, conservemos esa purificación. Entonces, fíjese usted cómo en el contexto, por citarle a razón de tiempo, nada más un ejemplo más, es que entendemos que efectivamente Yeshua dijo: no vayan por tierra de gentiles, por tierra de paganos, no vayan. Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué perdidas? Lo hemos dicho en estudios precedentes. Porque al momento de que el Israel del norte peca gravemente con idolatría en contra del Padre, el Padre da carta de repudio, como está en el libro de Oseas, ahí muy bien registrado. Entonces, ya al haber dado carta de repudio, ya no podía el esposo, es decir, el padre, que también ve a Israel como una figura de padre e hijo y también como de esposo y esposa. Entonces ya se había perdido, ya Israel, la parte del norte quedaba para destrucción, solo había quedado el reino del sur, Judá y Jerusalén. Pero entonces el Padre, en su bondad, permite que Yeshua nos rescate, tomando el lugar que nos correspondía a las tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces dice: ok, dice, tú, hijo mío, tú, el justo por los injustos, vienes a tomar el lugar que a ellos les correspondía, a sufrir las humillaciones, los castigos. Ok, hazlo. Y entonces Yeshua recupera lo que se había perdido. Las ovejas, los israelitas que estaban entre los gentiles, y esto nos hace
gentilizarnos. Un ejemplo, cuando usted adquiere un vehículo que es de procedencia extranjera, usted lo interna de manera legal a su país, hace todo el trámite legal. Entonces usted un vehículo extranjero lo convierte en un vehículo automotor nacionalizado, ¿sí? Pero si usted pregunta, oye, tu vehículo es por decir así, nosotros somos mexicanos, si yo le pregunto, ¿el vehículo que vendes es mexicano? Lo correcto ahí es que el vendedor me diga, no es mexicano, es de procedencia extranjera, este vehículo viene de Alaska, pero está nacionalizado porque lo interné legalmente a México. De modo tal, sírvame el ejemplo para decirle, cuando el Israel del Norte es expulsado entre las naciones extranjeras, entre los gentiles, con tantos años de vivir ahí, empiezan a adoptar las muy malas costumbres, a tomar los ídolos asquerosos, abominables de las naciones. Si de por sí en su tierra ya eran desobedientes, ahora imagínense juntándose con los malos del cuento. Entonces, esto hace que los israelitas se gentilicen y empiecen a tomar actitudes muy paganas, muy malas. Pero le tengo buenas noticias. También tuvimos antepasados, también hubieron quienes se arrepintieron profundamente, les dolió haber perdido su tierra amada en Israel, les dolió en el alma haber perdido a su todopoderoso Creador que no tiene comparación, que no es un ídolo, sino es el único, altísimo, bendito Rey Creador de todo lo existente, el que no hace nomás que darnos bendiciones, amor, maravillas, que nos inculca amar al más desvalido, a cuidar al huérfano, a la viuda, al enfermo, al desprotegido, incluso al extranjero, pero al extranjero que quiere portarse bien, que quiere obedecer al único Creador, bendito y ya para siempre. Ese es el Todopoderoso que nosotros predicamos, a quien servimos y amamos. Conózcalo, mi amigo, por favor, conózcalo. Entonces, de esta manera, ya perdí el hilo, dejé recuerdo cómo es que conecto esto que estamos diciendo, lo que me emociono mucho al hablar de mi rey. ¿Qué está diciendo? Gentilizarse. Ok, ya, gracias. Bueno, entonces, si usted está gentilizado, pero le digo, hubieron nuestros antepasados que se arrepintieron, que les dolió en el alma, y déjeme decirle, para el concepto hebreo, arrepentirse no es lo que acá los occidentales entendemos, que empezamos con una chilladera tremenda, a llorar, a sentirnos avergonzados, nos humillamos, nos arrodillamos, le pedimos perdón al Altísimo, nos duele tanto ver que Yeshua sufrió por culpa de nosotros y que todavía lo siguen despreciando muchos. Entonces, eso es una parte, pero por encima de esas actitudes que están muy bien, lo mejor de todo es cambiar de mala actitud, cambiar de esa conducta mala para empezar a hacer lo correcto. Entonces, para usted empezar a hacer bien lo correcto, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir al libro que le da gobierno del estado para decirle cuál es la ética que debemos de seguir los ciudadanos? Por más claro que no. ¿Va a encontrar usted una revista donde le digan cómo portarse bien? Pues tampoco. El único manual de vida que no tiene falla, que es perfecto, es la Torá. Por eso es enseñanza, instrucción, dar al blanco, pero en forma de ley, de ordenanza. No es como que si usted quiere. O sea, el libre albedrío es que usted decida si quiere ser o no parte de el pueblo del Altísimo, y una vez que usted ha querido ser parte de él, entonces ya hay un sí o sí obedecer sus mandamientos. Sencillo, ¿no? Si usted quiere pertenecer a una empresa, la empresa no lo va a ir a agarrar a usted y lo va a forzar a que sea su empleado. Usted tiene libertad de decidir. Pero una vez que usted se convierte en su empleado, sí o sí usted tiene que obedecer su reglamento. Si no, pues usted, adiós,
se va. Entonces entienda que una vez que usted ha decidido ser pueblo del Altísimo, como se dice el cristiano, ah, somos pueblo, bueno, pues demuéstrelo, empiece a capacitarse, como cuando usted va a una nación donde usted quiere tener una mejor vida. Usted se va a Estados Unidos de Norteamérica, entonces empieza a conocer el idioma, los usos y costumbres, la ley, para pertenecer a una comunidad que usted considera mejor que la suya. De modo tal que nosotros, al considerar que hay una mejor ciudadanía, que está por llegar la Nueva Jerusalén, entonces usted tiene que ir aprendiendo el idioma hebreo, que es la lengua del Padre. Usted tendrá que ir aprendiendo la ley del Altísimo, porque esa es la que va a regir por el Rey, que es Yeshua, cuando se instaure la Nueva Jerusalén, porque el Rey de Reyes es el Altísimo Creador, ella, el Padre de Yeshua. Tan es así que Yeshua, en el Padre Nuestro, que nos enseñó a orar, dice, porque solo tuyo es el reino, el poder y la gloria. No dice mío, dice solo tuyo, Padre, es el reino. Es el Rey de Reyes. Y Yeshua será el principal rey en la tierra, en la Nueva Jerusalén. Entendemos esos conceptos que en el cristianismo nos tienen tan enredados que malamente le llamamos rey a Yeshua, y todavía no es nuestro rey, sino hasta que esté instaurada la Nueva Jerusalén. Pero le amamos mucho, es quien nos rescató, y le agradecemos y le amamos profundamente, y reconocemos su lealtad, su obediencia, su fidelidad al Padre y la misericordia que ha tenido por nosotros, que fue a donde las naciones, más que a donde las naciones, fue a dar el mensaje de que el Padre había permitido esa restauración, ese rescate, y mandó a sus discípulos, en especial a sus 12 apóstoles, y él les dice a esos discípulos no ir por tierra de gentiles, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que si estaban entre las naciones, habían quienes, como decíamos ahorita, celosamente esperaban esa promesa del Mesías y nunca perdieron esa conexión con el Todopoderoso de Israel, y le decían a sus generaciones posteriores: hijo, nosotros no somos de esta nación, no somos de Rusia, no somos de Alemania, somos israelitas. Se nos expulsó de la tierra por estos motivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la Torá que el Altísimo nos ordenó, sus mandamientos, hay que conocerlos de generación a generación. Y por esos fieles, por ese remanente que el Padre siempre ha tenido a través de todas las generaciones, quizás muy pocos en cada generación, pero junto a todas las generaciones hacemos una muchedumbre. Ese es el pueblo del Altísimo. Entonces, cuando usted entiende esto, usted dice: ¿cómo me mintió Pablo de Tarso? ¿Cómo me mintió Roma con este hombre? Me vino a meter en mi cabeza y en mi corazón que yo soy un vil gentil pagano, extranjero, desconectado de Israel, y que por lo tanto no tengo obligación de cumplir con su ley, porque eso es, lo voy a decir en todos los estudios, ese es el pretexto de todo creyente rebelde. No, yo Shabbat no comer sano, comerme mi carnota de puerco y todo eso, porque yo soy gentil, no me venga usted a mí a judaizar. Pablo me dijo, lo que diga Pablo, eso es. Entonces yo lo invito a que usted deje esa postura, esa actitud, con base a todo lo que le estamos diciendo en las escrituras del Todopoderoso y de Yeshua. Cambie esos estigmas que usted tenía, esos paradigmas, para que sea realmente una nueva criatura, se desprograme de lo que le han dicho en mentira. Yo sé que es difícil después de toda una vida creer en algo, que alguien venga y le diga no es lo correcto. Por eso la invitación: deje de creerle a Pablo por un momento, deje de creerme a mí, para que usted se encierre en oración, le ruegue al Altísimo, al quien todo le debe, el único que le ama, sin mentira, sin engaño, sin maldad, y que mediante Yeshua Él
le va a enseñar su camino. Por eso Yeshua es el camino al Padre, es la verdad y por lo tanto es la vida. Entonces, cuando Él lo vea que usted está realmente interesado en tener una actitud de, espérame, a ver, voy a dejar de sentirme como el que yo sé todo, esta mujer me viene a retar, pues ¿quién se cree esta mujer? No voy a creerle, porque Pablo se encargó de decirle, y si otro te viene a dar otro evangelio diferente al mío, tenlo por maldito, anatema sea, así sea un ángel. Se aseguró de poner muchos candados para que el creyente miedoso, que no le cree verdaderamente al que lo creó, al que lo formó y al que vino a rescatarlo, y como es Yeshua, le crea a Pablo de Tarso, le crea una situación de miedo, de temor, y dice, no, lo que diga Pablo, lo que diga Pablo. Entonces lo invitamos, deje de creer en la creación para creerle al Creador. Ruegue con humildad el tiempo que se tenga que encerrar en rodillas, a solas, si puede hacerlo en ayuno. Clame a Él. Si puede, mejor hágalo hacia su interior. Nada más que su todopoderoso Creador le escuche. Manifiéstele todas sus dudas, porque si usted vino a escuchar este mensaje, es por algo lo envió aquí al Padre. Entonces usted empiece a leer nuevamente su palabra con otra actitud. Quite un poquito todo aquello que lo distraiga de la verdad del Padre. Y entonces usted va a entender cosas tan grandes como que usted no es un gentil. Usted pertenece realmente al linaje de los israelitas. Por algo, el Padre le dijo a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Usted quizás es una de esas estrellas que por lo que hicieron sus antepasados, usted anda por estos otros lugares tan apartados de su tierra, pero ahora con esta sed y esta hambre que usted tiene de conocer la verdad, y que usted clama con humildad y sin una actitud de soberbia, de ver quién sabe más, sino de decir, yo no soy nada. Usted hágame nueva criatura, Padre amado, mediante Yeshua. Moldéeme, usted que es el alfarero. Haga de nuevo su obra. Aunque duela, porque así dice, ¿verdad? Aunque le duela al barro, que lo desbaraten y lo vuelvan a hacer, para que sea perfecta la obra. Cuando usted tenga esa actitud humilde, de disposición a dejarse guiar por el Espíritu bendito y apartado, Ruach HaKodesh, del Todopoderoso Creador, mediante el buen pastor Yeshua de Nazaret, usted va a empezar a tener una revelación tan grande, va a comprender las Escrituras de un modo diferente. Usted ya se va a ver como parte de Israel, pero como parte de una nación usted tiene derechos y obligaciones. Usted va a ir a Apocalipsis 21 y va a ver la descripción de la Nueva Jerusalén, esa tierra que usted y yo esperamos, y va a ver que ahí dice que van a haber 12 puertas y cada una tiene un nombre para los que van a entrar ahí. Y vea por usted mismo, cada puerta es el nombre de una de las 12 tribus del pueblo de Israel. No hay puerta para gentiles, no hay puerta para extranjeros paganos y rebeldes. La puerta para los extranjeros que quieren obedecer al Creador está abierta. Como el caso de Ruth. Ruth era, según nos platican en algunos documentos extrabíblicos, era una sacerdotisa de un ídolo abominable, que ya sabemos su nombre, pero mis labios no quieren pronunciarlo. Sofonías 3:9, pureza de labios el Padre nos daría. Entonces esta mujer tan pecadora, esta moabita, conoció a un varón, un judío, y a su familia, se casa con él, él le presenta al único todopoderoso Creador, al todopoderoso Israel. Llegan
a casarse, y después de la tragedia de que las 3 mujeres de esa familia, la suegra, la cuñada de Ruth y ella misma enviudan, cae una hambruna tremenda ahí en Moab. Esto tal vez a razón de que se fueron de Israel para ir a Moab, donde había caído la hambruna era en Israel, se fueron a Moab para conseguir una mejor vida con alimento. Entonces de esa forma desagradaron al todopoderoso Creador. Cae maldición, quedan viudas, y una mujer viuda en aquel tiempo no podía administrar sus bienes, aunque le hubieran quedado bienes, no podía administrar los bienes. Se regresa Noemí, la suegra, a Israel, y ¿qué dice Ruth? Tu pueblo será mi pueblo, y tu todopoderoso será mi todopoderoso. Pero no lo dijo nada más de labios, lo demostró. Dijo, yo voy a empezar a cumplir mandamientos, yo voy a obedecer la ley del Altísimo, yo voy a dejar mi pasado de idolatría y solamente mi todopoderoso será el Creador, bendito sea. ¿Y qué hizo el padre? La aceptó, formó parte de Israel, tan la aceptó que de dónde cree que nació el linaje del rey David. De Ruth, fíjese, de una moabita nace el rey David, y más aún, Yeshua de Nazaret. A ese extremo, el Padre ha permitido que los extranjeros entren. Habrá judíos que le van a decir algo opuesto, pero yo no le estoy hablando con conocimiento, le estoy hablando con entendimiento del Todopoderoso Creador cuando nos hace abrir nuestro entendimiento para conocer su voluntad. Hay judíos que dicen, no, es que las mujeres extranjeras no pueden ser nunca recibidas, porque está el ejemplo que está narrado en el libro de Nehemías y Esdras, donde los hombres de ahí dejan a todas las mujeres, precisamente moabitas, a sus hijos, para obedecer el precepto de no casarse con mujeres paganas. Y es entonces como algunos, tomando esa lectura, lo traducen así y dicen, no, pues es que las mujeres extranjeras no tienen cabida en Israel. Yo lo invito a que usted tenga una postura intermedia y entienda bien el contexto. No es absoluto, porque con Ruth entendemos que las personas extranjeras son bien recibidas para el Todopoderoso Creador, al grado de decirnos, no maltrates al extranjero porque tú fuiste un extranjero en la tierra de Egipto, a ese grado. Lo que el Padre no quiere es gente rebelde, desobediente e idólatra, así sean nativos de Israel. Entienda bien el contexto. Esas mujeres que dejaron los israelitas, cuando lo registra ahí el libro de Esdras y de Nehemías, fue porque esas mujeres estaban enseñando a los israelitas a hacer abominables cosas, que estaban apartándolos de la obediencia hacia el único todopoderoso Creador, el Todopoderoso de Israel. Entonces, sea usted un israelita de nacimiento, judío de judíos, pero si usted no es obediente al Todopoderoso Creador, usted va a ser destruido. Si usted es un extranjero, rebelde y pagano, pues imagínese, con mayor razón. Pero si usted es un extranjero o un israelita obediente, usted será bienvenido para el Todopoderoso Creador. Con mucho respeto, me atrevo así a decirlo, conforme al entendimiento que se nos abre cuando Él nos guía con su bendito Espíritu y nos dedicamos a realmente escudriñar las Escrituras, no a leer, mi amigo, a escudriñar. Entonces, estamos viendo todas las contradicciones de este falso apóstol y vamos a cerrar ya con un poquito más, unas 4 más o menos aseveraciones equivocadas dolosamente de este falso apóstol. Y dice: y curiosamente, esta es una de las aseveraciones de Pablo más difundidas dentro del cristianismo.
cuando dice que el solo nombre de Jesús, de Yeshua, salva. Está en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, déjeme decirle que efectivamente en el libro de Joel, capítulo 2, verso 32, sí dice, este hombre está citando lo que el Padre dice en este libro. Y dice, y todo aquel que invocare el nombre del Altísimo será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Altísimo, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, este hombre perverso de Pablo está citando Joel 2:32. El asunto es que lo está descontextualizando, porque mire, Yeshua declaró lo siguiente en Mateo 7:21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, que si entendemos bien, o sea, no nomás es decir Señor, sino Señor Yeshua, Señor Yehoshua, Yehoshua en hebreo, Yeshua en arameo, contracción, que lo igual pues, salvación. Entonces dice Yeshua, no todo el que me diga así, Señor Yeshua, entrará en el reino que viene de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se ha dicho de paso, Yeshua siempre dijo que el Padre está en los cielos. Él estaba en la tierra diciendo que el Padre estaba en los cielos. Otro entendimiento más que debemos de tener, ¿no? Ahora, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Echamos demonios fuera. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartarse de mí, hacedores de maldad. Bueno, hacedores de maldad, en el entendido contexto de la Torá, es la maldad es ausencia de bien. Y el bien y la bondad solamente se pueden hacer a partir de obedecer la ley, el manual de vida del Padre, que es la Torá. Entonces, por exclusión, todos los que no obedezcan la ley y los mandamientos del Creador son hacedores del mal. Todos. Entonces Yeshua les está diciendo así, no solamente porque me hayan dicho Señor o hasta mi nombre los voy a salvar, sino porque hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias. Por esa voluntad que hicieron de mi Padre es que yo los salvo, ¿sí? Entonces, ¿será correcto lo que nos dice Pablo? ¿Qué dijo? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Volvemos a lo mismo. Este hombre partía de una premisa que era verdadera, algo que toma de las Escrituras para que tú lo aceptes, lo des por cierto, pero lo quita de contexto, de su verdadera y justa proporción. Entonces el creyente cómodo y flojo que dice, no, pues mira, sencillo, yo nomás con invocar el nombre del Señor voy a ser salvo. Ay, qué suave. Ahorita me la paso bien a gusto, no cumplo mandamientos, hago lo que me da mi gana, pero en el día difícil yo nomás voy a decir Jesús, Jesús, que para colmo ni es el nombre del Señor, sino es Yeshua o Yehoshua en hebreo. Entonces, imagínese usted, esto no es así. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua le dice, no creas que por eso vas a ser salvo, sino porque haces la voluntad de mi Padre, sino porque tú estás cumpliendo mandamientos. ¿Le queda claro? Ahora, conocer un nombre, imagínense, vamos a poner un ejemplo ya para cerrar con este estudio, a la hora con más o menos con 11 minutos. Imagínese usted un narcotraficante
hijo de una mamá que siempre está, ay, mi hijito, que Jesús te cuide, ay, mi hijito, que Jesús te ayude. Finalmente su mamá siempre va a pedir el bien para su hijo, aunque ya quizás le haya dicho 1000 veces que deje esos malos caminos de andar en malos negocios. El caso es de que el hijo nunca obedece, pero se le queda bien grabado el nombre de Jesús. Se va a una de esas actividades muy feas, muy malas, y en alguna ocasión está en grave peligro de muerte, ¿no? O que llegue la policía, lo descubra. Imagínese usted nomás diciendo, ay, Jesús, Jesús, si es cierto lo que dice mi mamá, sálvame. Pero este hombre ha sido un asesino, un violador, un vendedor de drogas, ha sido todo lo malo, ha golpeado a su mamá, ha hecho todo lo malo. ¿Usted cree que nada más porque dijo, ay, pues como mi mamá dijo, que nomás por decir el nombre del Señor, pues Jesús, Jesús, sálvame? ¿Verdad que suena hasta blasfemo decirlo? El conocer el nombre de alguien implica realmente conocer a la persona que porta ese nombre. Imagínese usted, me voy a poner un ejemplo muy burdo para que podamos entendernos. Que usted conozca, ¿qué le diré? Para mí no son dignos ni presidentes, ni cantantes, ni boxeadores, pero algún futbolista, ustedes que tanto les gusta el fútbol, digamos que quizás el Chicharito, y usted porque nomás le dice, oye, Chicharito, acá estoy, mira, ven, es muy mi amigo. Chicharito, me voy a quedar en tu casa como por unos 3 años porque eres mi amigo, yo te conozco, pronuncié tu nombre. ¿Se imagina usted? Va a decir, ¿qué te pasa? Aunque me hubieras dicho no nomás por mi apodo, sino por mi nombre y apellido, yo no te conozco. El que conoce a esa persona sabe quién es, qué le gusta, qué no le gusta, le ha obedecido, ha procurado estar con él. Ese es el que conoce el nombre y todo lo que encierra el que porta ese nombre, y es el que tendrá derecho a beneficios, no el que nada más conoce un nombre. Que con esto los dejo, conozcan el nombre de aquel que le llaman Señor y Salvador. Su nombre es Yeshua, Yehoshua, y no hay otro nombre dado bajo el cielo sino Yeshua. Jesús es un invento greco-romano, como así cambiaron todo el mensaje hebreo israelita para convertirlo en un evangelio, en un mensaje de Roma, porque Roma es el 4.º imperio que soñó, que vio en la imagen Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y que por eso el último imperio, Roma, estaba situado en las 2 piernas de esa estatua. ¿Por qué son 2 piernas? Porque se dividió en 2 ese reino. Uno, que fue con espada, un reino bélico, pero después fue tan sutil que dominó al mundo, no con espada, sino con lo que más se manipula a la humanidad, con la fe. Cambió el mensaje. Usted lo puede detectar más contundentemente a partir de Constantino. Con la espada vencerás. Y entonces, ahora, él en vez de perseguir a los cristianos, los recluta porque veía que cada vez se hacían más. Fue tan astuto Roma que se apoderó de todo, absolutamente. Y fueron esos hombres romanos los que se sentaron a decidir cuáles libros estarían incluidos en el canon, en el compendio de ese libro llamado Biblia, que sea católica o protestante. Finalmente, el mensaje, el verdadero mensaje de arrepentimiento que el Padre nos llamó a decirnos: toda la humanidad pecó, elegí a Israel para luz a las naciones, para que fueran un ejemplo, para que todas las naciones se convirtieran al Dios de Israel, al Todopoderoso de Israel, para que al ver qué bien le iba a Israel, por amarme y obedecerme, los demás dijeran: si este es el ejemplo que hay que seguir, adelante. Y esa forma la humanidad tendría redención.
Pero en vez de que las naciones se convirtieran a Israel, tristemente, Israel se convirtió a las naciones, muchos de ellos. Y por este motivo, el Padre nos hace efectivo el apercibimiento. No me obedecen, maldición, los expulso entre las naciones y dejan de ser mi pueblo. Pero Él, siendo compasivo, nos dio una oportunidad más. Por medio de Yeshua, su Hijo amado, el Mesías. Yeshua toma el lugar que era para nosotros, la maldición que era para nosotros, el castigo, la destrucción. Pero Yeshua, siendo bendito, puro, Kadosh, Él resucita. Él dio la vida por las ovejas y la recupera. El Padre le da nuevamente la vida y está a la diestra del Padre con poder, plenamente recompensado por el Padre y por sus ovejas que le amamos. Entonces el mensaje era Teshuvah, arrepentimiento, que el reino de los cielos se ha acercado. Ha quitado esa barrera de distanciamiento que tenía con ustedes por desobedientes para darles otra oportunidad. Reflexionen, ¿qué hizo que los expulsaran de su tierra? ¿Qué hizo que ya no los quisieran como nación? No obedecer su ley, tener ídolos, no tener misericordia, no tener amor por el prójimo, no ver por el pobre, ser soberbio. Entonces, quita todo eso, vuelve al buen camino, obedece al Altísimo. Yo soy el camino a regresar al Padre, yo soy la Emet, la verdad, y por lo tanto la vida. El que beba de mí no tendrá sed jamás. Entonces, ese mensaje de arrepentimiento lo distorsionaron. Los que no son ovejas de Yeshua se perderán, porque dijo Yeshua: Padre, ninguna de las ovejas que tú me diste se perdió, excepto la que ya estaba perdida porque era hija de perdición. Pero tus ovejas que tú me diste, Padre, yo las he cuidado, escuchan mi voz, me conocen y me siguen. No seguimos religiones, no seguimos humanos, seguimos al Padre mediante el buen pastor, Yeshua de Nazaret, bendito sea. Él es el que nos enseña, Él es el que nos saca de esos lugares donde estuvimos un tiempo adorándole en rodillas, diciéndole cuánto le amábamos, y bendito sea por esos lugares que nos puso, en esas iglesias en las que en vez de estar haciendo cosas muy malas, estuvimos amando al Creador, donde hubieron personas que nos fomentaron ese amor al Padre, a su Hijo y a nosotros entre hermanos. Pero tristemente ellos no hablaron con la verdad de todo lo que sabían, porque si cobraban un salario, pastores, era porque ustedes estaban capacitados, supuestamente, para el trabajo que hacían y por eso cobraban. Cobraron un salario injustamente, porque eso pertenece solamente a la tribu de los levitas, a los israelitas que fueron diseñados para enseñar la ley del Padre. En cuanto usted se percató de ello, en cuanto usted se percató que somos el Israel real, no espiritual, que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, usted tiene que dejar de obedecer al hombre para obedecer al Creador, limpiarse sus manos, renunciar a las ganancias ilícitas y decir basta, no más mentiras, no más a la pluma mentirosa del escriba, basta. Ahora voy a decir la verdad, porque la conozco, porque por algo cobré un salario para guiar a las ovejas, y no para perderlas más, sino para enseñarles que la única forma de poder agradecer la salvación tan grande que se nos dio y no perder esa salvación es con la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la ley, a los mandamientos del Creador que están en el Antiguo Testamento que usted le ha enseñado a su congregación a desobedecer. Los invito, pastores, a que sean honestos
íntegros y se arrepientan a tiempo. Y entonces enseñen a las ovejas el verdadero camino a la obediencia. Renuncien al ídolo, al que les enseñó el falso evangelio. Renuncien a Pablo de Tarso para obedecer al Padre Creador y a su Hijo Yeshua de Nazaret. Y si usted no sabía esto, sea humilde, reconózcalo, pídale perdón al Altísimo y dígale: no vuelvo a ganar nada más, ni me digo pastor, porque mi ganancia es haber conocido la verdad, seguirle a usted, y ahora voy a predicar el verdadero mensaje que le he llamado tanto tiempo evangelio, una palabra grecorromana. Y mejor dígale: la buena noticia de perdón y de arrepentimiento. Con ese mensaje me quedo para entrar al estudio de Pablo de Tarso en contra de la circuncisión. Un tema que tristemente hasta los que ya están en raíces hebreas, que ya no se llaman pastores, ahora se llaman mores. El rab, el rabí. Moras, hasta mujeres. Acuérdense que Yeshua dijo: rueguen para que hayan siervos. A nadie llamen padre, porque solo hay uno y está en los cielos. A nadie llamen rabí, porque solo soy yo, su rabí, su maestro, su gran. Con este mensaje los dejamos, y quien quiera ahora profundizar sobre el tema de la circuncisión desde la perspectiva de las Escrituras versus en contra Pablo de Tarso, los esperamos. Y al auténtico y único pueblo del Altísimo les decimos Shalom.